Ahora sí. Sí, ahora estoy transmitiendo. Bueno, entonces estábamos hablando del movimiento armónico simple vertical y pues hicimos un análisis para comprobar que era equivalente al movimiento armónico simple del sistema masa-resorte horizontal, salvo algunas diferencias. Por ejemplo, una de las diferencias más importantes es el cambio de la posición de equilibrio. La posición de equilibrio en el sistema masa-resorte horizontal es cuando el resorte no esté estirado ni comprimido. Sin embargo, en el vertical, la posición de equilibrio es cuando la masa ya ha estirado una primera distancia al resorte. O sea, si usted cuelga un resorte del techo, entonces este no va a estar estirado ni comprimido. Pero si usted le pone una masa, entonces este lo va a estirar una primera distancia. Entonces esa distancia que estiró, o la posición hasta donde lo estiró, esa es la posición de equilibrio en el vertical. Y luego, otra diferencia que existe es que hay una componente de energía potencial adicional. En el horizontal solo teníamos energía potencial elástica por el resorte. Pero aquí, como es vertical, entonces la masa cambia de altura en base a una referencia. Entonces, ese cambio de altura implica una energía potencial gravitacional, ¿sí? Entonces, hay dos energías potenciales y obviamente siempre está presente la energía cinética. Bueno, entonces vamos a empezar resolviendo. Ese es el objetivo de la clase de hoy, resolver dos problemas de este tipo. Y vamos a empezar con uno sencillo, que es del libro de Resnick. Es el problema 15.12 del Resnick. Y me dice que un objeto de 2.14, un objeto de 2.14 kilogramos cuelga de un resorte. O sea, ya me están dando la situación posterior. No solo tengo el resorte, sino que ya tengo una masa colgando de él, pero está en equilibrio. No me lo dice aquí, ¿verdad? Pero me dice cuelga de un resorte. Entonces está en equilibrio. Entonces, el primer momento es en el cual de un techo tengo colgando un resorte y hay una masa M minúscula unido a él. Ya está. O sea, ahí no hay oscilación, pero el resorte sí ya está estirado. O sea, es decir, allí tengo el punto de equilibrio de una oscilación que podría hacer el objeto de masa M con el resorte. Ahora me dice, un cuerpo de 325 gramos colgado abajo del objeto estira adicionalmente el resorte 1.8 centímetros. Entonces, en ese segundo momento, yo voy a tener siempre el mismo resorte con la masa M minúscula, pero se le colocó otra masa. De manera entonces que ahora tengo una masa conjunta de M minúscula más M mayúscula. Y la presencia de esa masa estiró adicionalmente el resorte, ¿no? Obviamente entonces si yo tomo de referencia aquí en la posición 1, entonces se ha estirado los 18 centímetros que me dice el enunciado. 18 centímetros. 1.8 centímetros, creo que es. Ah, sí, gracias. 1.8. Gracias. 1.8. Entonces aquí me dice que después de eso, el cuerpo que acabo de agregar, el de 325 gramos, se retira. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estiro el resorte con esa masa
y lo suelto, entonces estoy a 1.8 de la posición de equilibrio de la masa M minúscula. Entonces, por lo tanto, va a empezar una oscilación. Va a empezar una oscilación. Y esa oscilación va a tener una amplitud de 1.8 centímetros solamente con la primera masa, no con la segunda, porque la segunda se retira. Y me dice entonces que hay el periodo de ese movimiento. Bueno, entonces, ¿para qué me dan este 1.8 y para qué me dicen de esa segunda masa que se agrega? La idea de eso es que usted note que en la segunda parte, nosotros tenemos un equilibrio entre dos fuerzas. Una es la constante del resorte multiplicada por el estiramiento, ese 1.8, esa es la fuerza del resorte, ¿no? Y hacia abajo, pues voy a tener la masa de los dos objetos por la gravedad. Entonces tengo una situación de equilibrio, porque ahí no hay oscilación todavía. La oscilación empieza cuando yo quito la masa M mayúscula, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tengo Fy igual a 0. El equilibrio de las fuerzas, y por lo tanto puedo encontrar de aquí la constante del resorte. ¿Para qué necesito la constante del resorte? Pues para encontrar el periodo. Recuerden que en el periodo está involucrada la constante del resorte. Ok, entonces ayúdame con este cálculo. La masa M minúscula es 2.14, la M mayúscula es 325 gramos, pero hay que pasarlo a kilogramos. 325 gramos en kilogramos son 0.325 kilogramos. Lo mismo con el delta L, hay que convertirlo a centímetros, a metros, perdón. En metros es 0.018 metros. Y me dicen cuánto le da. $0.018 es el valor de la 0.018, sí. 1342. Solo déjenme anotar eso. No es 0.18 los... Ah, no, perdón, sí. Sí, porque son 1.8. Sí, pensé que era 18. ¿Cuánto me dice que da? 1342.05. Así dejémoslo entonces. Newtons por metro. Pero ya tenemos la constante del resorte. La constante del resorte la constante del resorte me permite pasar al siguiente punto, que es la oscilación. Si yo sé que el periodo de oscilación es 2pi por la raíz de la masa entre K. Entonces les pregunto yo, en ese cálculo del periodo, ¿tengo que poner, igual que en el anterior, la suma de las masas o no? ¿Qué piensan? Solo la de una masa, porque el movimiento empieza cuando se retira la segunda masa. La segunda masa, la masa de 325 gramos, ya no está presente en la oscilación. Quiero que entiendan que las dos figuras que yo puse ahí, la 1 y la 2, son de equilibrio. Las dos son de equilibrio. En ese momento no hay ninguna oscilación. Entonces, la oscilación inicia cuando yo quito la masa M mayúscula, que es de 325 gramos. ¿Por qué inicia una oscilación? Porque si se fija, estoy a 1.8 centímetros desplazado del punto de equilibrio de la masa M, ¿no? Entonces, si no está en el punto de equilibrio, eso quiere decir que se estira adicionalmente y empieza una oscilación. Bueno, entonces aquí será de sustituir nada más
2pi, la raíz de 2.14 kilogramos entre 1342 newtons por metro. Ustedes me dicen cuánto les da. $0.251. 0.251 segundos. Gracias. ¿Eso les da a los demás? Confirmen. Sí, Muy bien. Bueno, es un problema sencillo, ¿eh? Pero algunas veces cuando lo hemos puesto en exámenes, tiende a confundirse esa parte de las dos masas. Entonces, algunos se confunden en la primera parte de cómo calcular la constante del resorte, no saben cuál masa poner, algunos solo ponen una, ya sea la minúscula, la mayúscula, otros se confunden en la siguiente parte, que en lugar de poner una sola masa, ponen las dos masas y ahí, ¿verdad? Es un poco de enredo en eso. Entonces, obviamente hay que tratar de entender el problema lo mejor que se pueda. Para eso hay que leer detenidamente el enunciado. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar al siguiente ejercicio. No, listo, claro. Muy bien, entonces el siguiente, sí van a lograr ver una diferencia entre el sistema masa-resorte y el sistema masa-resorte horizontal y vertical. Y aquí van a ver la diferencia porque es un problema de energía. Entonces, en el horizontal no tenemos las mismas componentes de energía que tenemos presentes aquí. Pues me dice que un gato de una masa de 4 kilogramos que gusta de las emociones fuertes está unido mediante un arnés a un resorte ideal de masa despreciable y oscila verticalmente con un movimiento armónico simple. Me dice que la amplitud de esa oscilación es de 5 centímetros y que coincide con el punto más alto del movimiento, y es el punto más alto del movimiento, ¿no? Y que el resorte en ese punto exactamente tiene la longitud natural. O sea, lo que me quiere decir es que el negativo de la amplitud va a coincidir con la posición de equilibrio del resorte cuando no está estirado ni comprimido. Y me pide que calcule las 4 energías: la potencial elástica del resorte, la energía cinética del gato, la potencial gravitacional relativa al punto más bajo del movimiento. O sea, ya me está diciendo cuál es el punto que tengo que tomar para referencia. Y la suma de estas 3 energías, que es la energía mecánica. Me lo pide para 3 puntos en particular: el punto más alto, el más bajo y la posición de equilibrio. Bueno, no voy a dibujar un gato, ¿verdad? No tengo tantas habilidades para dibujar, pero lo voy a dibujar como un bloque. Entonces la idea aquí es que nosotros diferenciemos los 3 puntos. Este es el del inciso A, que es el punto más alto. En este caso, el enunciado me dice que es cuando el gato está en el punto más alto y que exactamente ese punto coincide con la posición donde el resorte no está estirado ni comprimido, ¿no? O sea, hay que remontarse atrás de cómo se hace este montaje, ¿no? Usted pone un resorte colgando del techo y después le coloca una masa. Entonces esa masa estira el resorte una distancia. Entonces lo que me quiere decir es que cuando la masa alcanza la amplitud negativa, está exactamente en esa posición.
Muy bien, ese es el inciso A. Luego, el B es el punto más bajo. Pues, obviamente, el punto más bajo es cuando el resorte tiene el máximo estiramiento. Y además me está diciendo que tome ese punto como la referencia para la altura. Como la referencia para la altura. Ese es el más bajo que puedo alcanzar. Y en el inciso C, me dice que sea el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es un punto intermedio entre estos dos, ¿no? Porque el primero, el del inciso A, es cuando tiene la máxima compresión, el B cuando tiene el máximo estiramiento y el C pues está a la mitad de ellos. Ok, entonces más o menos vamos a ubicar aquí. Y vamos a poner unas líneas de referencia aquí para que sepamos identificar exactamente cuál es cuál. Entonces, lo primero es que defino la referencia para las alturas. Hay dos cantidades que necesitan referencia, que son las energías potenciales. Entonces, la energía potencial gravitacional necesita tener una referencia de altura. Ya me lo dice el problema, pero es lo natural siempre. La posición más baja que alcanza el objeto, pues esa es la de altura h igual a 0. Muy bien. Luego tengo la x. Aquí quiero hacer una aclaración, ¿verdad? Y le voy a poner x primado a esto. ¿Sí? Porque ese x, aquí hay un problema, digamos, de confusión de variables. Porque si ustedes se acuerdan, en la ecuación de energía potencial elástica aparece una x, un medio de k por x al cuadrado. ¿Ok? Y también en la ecuación de desplazamiento, x igual a a por el coseno de omega t más phi, aparece una x. ¿Sí? Ahora, no necesariamente son lo mismo. En el vertical, en el horizontal sí. En el horizontal sí son lo mismo, ¿verdad? Pero aquí no necesariamente. ¿Por qué? Porque el punto de equilibrio del resorte en vertical no es exactamente cuando, no es cuando el resorte no está estirado ni comprimido. Eso es lo que pasa en el horizontal. Aquí no, el punto de equilibrio es cuando el resorte ya está estirado. Entonces, ese x sub 0 que estoy poniendo ahí se refiere al estiramiento del resorte. ¿Sí? X' se refiere al estiramiento del resorte, no al desplazamiento, porque el desplazamiento es la distancia que hay desde el punto de equilibrio a un punto dado. ¿Sí? No sé si me captan esa diferencia entre X y X'. O sea, X está medido de aquí para allá o de aquí para abajo, ¿no? Esa sería la X. O sea, es decir, cuánto está desplazado del equilibrio hacia arriba o hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Esa sería la X sin primar. Pero la X primada es cuánto se ha estirado el resorte a partir de su posición sin estirar. Okay. Y este entonces de aquí, el del medio será el punto de equilibrio. El punto de equilibrio para nosotros es el x igual a 0 sin primar. X igual a 0 sin primar. Entonces, es importante ver que las distancias que hay aquí, por ejemplo, la diferencia entre... Bueno, no lo voy a poner como distancia. Lo voy a poner aquí en color azul. La distancia que hay desde el punto de equilibrio hasta el h0 es la amplitud. Y la distancia que hay desde el x igual a 0 hasta el x' igual a 0 es la amplitud también, ¿verdad? Del movimiento. Espero que haya quedado claro. Si no, pues ustedes me preguntan para tratar de profundizar en eso. Bueno, entonces ahora paso a resolver cada uno de los incisos. Energía potencial elástica, gravitacional, cinética y mecánica. Las 4 tengo que calcularlas para cada punto.
Bien, la energía potencial elástica es igual a 1/2 de K por X al cuadrado, ¿sí? Pero esa X que aparece ahí en esa energía esa X es el estiramiento o la compresión del resorte. Entonces, para nosotros, esa X es la primada. Es la primada, no la X normal. Muy bien, entonces aquí lo que hago es sustituir. O sea, ¿cuánto vale X primada? ¿Cuánto vale X primada en el inciso A, en la parte A? Vale 0, porque esa es la referencia. Ahí el resorte está en su posición de equilibrio. Entonces, por lo tanto, esta energía es 0. Ahora voy con la otra energía, la energía potencial gravitacional. Esta es mgh. ¿Sí? ¿Cuál es la altura que tiene en el inciso A el gato? H. ¿Cuál es la altura H que tiene el gato? A ver, Lester, ¿cuál es la altura que tiene en el punto A el gato? En base a la referencia H igual a 0 que tengo abajo, ¿no? 2 veces A. 2 veces A. 2 veces A. Que sería mg por 2 veces. Pues sustituyo. La masa me dicen que es 4 kilogramos. Bueno, hay un 2 aquí. Por 9.8. Por la amplitud, que es 0.05 metros. ¿Cuánto da esto? A mí me dio 3.92 joules. ¿Confirmen? Sí, le quedó. Sí. Ok, bueno, entonces ahí tengo ya la segunda energía. Energía potencial gravitacional. Ahora voy con la energía cinética. La energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa en el punto A? ¿Cuál es la velocidad que tiene el gato en ese punto? 0. 0, ¿no? Porque está en el negativo de la amplitud. Está en el negativo de la amplitud. Entonces, este valor es 0. Y ahora, pues lo que tengo que hacer es sumar todas las formas de energía. Entonces, la energía mecánica va a ser U sub E más U sub G más la energía cinética. O sea, es igual a 3.92 joules. Bien, recordemos que este sistema vertical es un sistema que realiza un movimiento armónico simple. Y el movimiento armónico simple es conservativo. O sea, es decir, la energía mecánica del sistema se conserva. Así que este dato se tiene que obtener en todos los otros dos puntos. O sea, cuando yo encuentre la energía mecánica total en el inciso E y en el inciso C, también me tiene que dar 3.92 joules. Si no me da lo mismo, entonces quiere decir que no es un sistema conservativo. Muy bien, ahora voy con el B. Primero la energía potencial elástica, 1/2 de K X' al cuadrado. ¿Cuánto vale X' en el inciso B? ¿Cuánto vale X' en el inciso B? O en la posición B. 2 veces A. 2 veces A, ¿verdad? Recuerde la referencia de X'. X', la referencia es la posición más alta, ¿no? Y de X' a X igual a 0 hay una distancia A. Y de X igual a 0 a H igual a 0 hay una distancia A. Entonces el total son 2 veces. Sería 1/2 de la constante por 2 veces A al cuadrado. O sea,
Ya al simplificar me va a quedar 2 veces K por A cuadrado. Bueno, aquí tengo un inconveniente. El inconveniente que tengo es que no conozco la constante del resorte. Así que no puedo encontrar por ahora ese valor. Pero, por eso les dije anteriormente, este es un sistema conservativo. Entonces, quiere decir que la energía mecánica de todo, del punto B, tiene que ser igual a la energía mecánica del punto A. Y ese hecho es el que vamos a utilizar para encontrar la constante del resorte. Pero necesito primero ver cómo están las otras energías y así sumarlas. Ahora voy con la potencial gravitacional. Entonces esta es mgh. ¿Cómo es la altura? ¿Cómo es la altura h en el inciso B o en el punto B? 0. Es 0, ¿verdad? Es 0. Entonces, este también es 0. ¿Y cómo es la velocidad para la energía cinética del punto B? ¿Cómo es la velocidad en el punto B? 0. 0, ¿no? Está en la amplitud. Está en la amplitud. Entonces, estos dos resultados son 0. Y entonces, por lo tanto, lo que quiere decir es que aquí le voy a poner la energía mecánica del A, y aquí la energía mecánica del B sería 2K por A cuadrado. Pero esto, a su vez, tiene que ser igual a la energía mecánica del punto A. A partir de esa segunda igualdad, puedo despejar para la constante del resorte. La constante del resorte sería la energía mecánica del punto A entre 2 veces la amplitud. O sea, 3.92 joules, 2 por 0.05 metros al cuadrado. A mí eso me da 784. A ver si me confirman. Sí, Ok, entonces, ya con eso, usted puede decir, bueno, entonces puedo calcular de aquí arriba cuánto vale la energía potencial elástica. Solo voy a hacer la verificación, pero ya sé cuánto me tiene que dar, ¿no? ¿Cuánto me tiene que dar esta energía? Vamos a ver si están en clase. Sin hacerlo en la calculadora, ¿cuánto me tiene que dar esta energía? 3.92. 3.92, porque la energía mecánica del punto B tiene que ser igual a la del A, y en B es totalmente elástica, ¿no? Entonces tiene que dar eso. 3.92. Y ahí está. Bueno, entonces ahora hagamos el C. En el C, la diferencia, ahí estoy pasando por el punto de equilibrio de la oscilación, entonces ahí sí voy a tener todas las energías, todas están presentes, ¿no? Estoy en medio, ¿no? Bueno, primero, la energía potencial elástica sería 1/2 de K por X' al cuadrado. ¿Cuánto vale X' en ese punto? A. Vale A, correcto. Que sería 1/2 de 784 newtons por metro por la amplitud al cuadrado, 0.05 metros al cuadrado. Esto me dio a mí 0.98 joules. ¿Confirmen? sí, licenciado. Muy bien, entonces ahora la potencial gravitacional mgh. ¿Cuánto vale h en el punto C? A. A. Vale A. Entonces sería 4 kilogramos por 9.8 por 0.05 metros. Eso me dio a mí 1.96, confirmo.
Sí. Bien. Ok. Ahora la energía cinética. Aquí no es cero la energía cinética porque estoy pasando por el punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo es la velocidad en ese punto? ¿Tiene algún valor especial? Es máxima. Es la máxima, ¿no? ¿Y cómo se determina la velocidad máxima? ¿Con qué ecuación? ¿Con qué ecuación determina la velocidad máxima? Frecuencia angular por longitud. Frecuencia angular por la amplitud, ¿no? Omega, y como está elevado al cuadrado, entonces omega cuadrado por A. Pero, ¿qué es la masa por omega cuadrado? ¿Qué es eso en el sistema masa-resorte? Constante del resorte. La constante del resorte, correcto. Entonces sería 1/2 de K por A cuadrado. Que ya la hice antes, ¿verdad? En la energía potencial elástica, o sea, me da 0.98 joules. Y si sumo esas tres energías, entonces me da 3.92 como esperaba. Y ahí está. Entonces, este problema me permite ver una de las diferencias entre el movimiento armónico simple horizontal y el vertical en un sistema masa-resorte. ¿Sí? Y la diferencia pues, más significativa en energías es que hay una forma de energía extra presente, que es la energía potencial gravitacional. Pues, ahí tal vez pueda haber un enredo en las alturas, ¿verdad? Porque no es exactamente igual que allá, porque allá solo definíamos una X y ya está, la X es la misma para todos. Aquí necesitábamos definir dos tipos de X y la altura H también. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre este ejercicio, algo que no les haya quedado claro y necesiten que profundicemos. Rick, Dígame. no, solo para confirmar, cuando usted hizo el comentario de que el punto de equilibrio en el resorte vertical es cuando está totalmente estirado. El punto de equilibrio cuando está totalmente estirado. No, el punto de equilibrio de la oscilación es cuando la masa ya ha estirado una distancia el resorte. ¿Sí? O sea, quizás confunde un poco porque creo que el problema pudo haberse redactado mejor. El problema confunde un poco, ¿no? Pero, a ver, voy a quitar esta masa de aquí. La voy a quitar ahorita. Entonces, imagine que lo primero que usted tiene, imagine que lo que usted tiene es el inciso A primero. O sea, el resorte nada más colgando. Después usted viene y le pone esa masa. Esa masa lo que hace es que estira el resorte una cierta distancia. Y lo que tengo es la figura del inciso C. La figura del inciso C. Estamos ahí, ¿verdad? Estira una cierta distancia. ¿Qué distancia lo estira? Pues casualmente en este ejercicio la distancia que lo estira es la amplitud que va a tener el movimiento armónico simple posterior. Entonces, imagínese que usted mide esa distancia que se estira el resorte por la presencia de esa masa, digamos que son, bueno, en este caso aquí está, son 5 centímetros. Entonces mide esa distancia que estira la masa al resorte. Y después usted viene y se pasa al inciso B, ¿verdad? Y lo que hace es estirar un poco más el resorte exactamente 5 centímetros. ¿Sí? Entonces está haciendo que coincida la amplitud de la oscilación con el primer estiramiento que tuvo el resorte debido a la masa. ¿Sí?
Entonces, eso hace que el punto de equilibrio sea x igual a 0. Y que cuando se encuentre en el negativo de la amplitud, eso coincida exactamente con la posición inicial del resorte, sin estirarse ni comprimirse. Sin estirarse ni comprimirse. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Sí, ¿Se entendió mejor? Sí, todo claro. Ok, bueno. ¿Algo más? Bueno, entonces aquí lo dejamos hoy. Mañana continuamos. Mañana vamos a hablar sobre el siguiente sistema que realiza movimiento armónico simple, que es el péndulo simple. Okay. Entonces, que tengan un feliz día. Cuídense mucho. Buen provecho a todos. Gracias. Estamos listos. Igual. Gracias, Ale.